días. Bueno, como han presentado, creo algunos me conocéis, soy la doctora Miriam del Toro del Hospital Vallebrón, soy neuropediatra y coordinadora de la unidad de enfermedades metabólicas y ahora también del programa de enfermedades raras. Os voy a hablar un poco de la afectación. Hemos visto en la mesa anterior la afectación general de los pacientes con MPS y ahora nos vamos a centrar más en la parte neurológica. Yo os voy a hacer una parte más clínica y solamente una pincelada de alguna terapia específica para dar pie después a mi compañera Inés, que os hablará después de todo el abordaje terapéutico en las mucopolisacaridosis neurológicas. Vale, entonces un poquito la charla va a tener tres partes. Me voy a centrar sobre todo en las dos primeras y la parte como más específica. Yo os digo que os daré una pincelada de algunas cosas que yo sé que ya no va a hablar, pero que bueno, fundamentalmente lo hará ella después. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones neurológicas de las MPS y por qué ocurren? Tenemos como dos grupos de problemas neurológicos, los que son directamente por afectación del sistema nervioso primario, porque hay depósitos y se desencadenan unos problemas que ahora veremos, y después por afectación de otros tejidos que acaban comprimiendo, que acaban afectando también al sistema nervioso, pero como de forma secundaria. No es que el depósito esté allí, sino que está en tejidos circundantes. Las manifestaciones primarias, las manifestaciones que realmente afectan al sistema nervioso, a las neuronas, a la sustancia blanca, sean sobre todo, como ya sabéis, en el síndrome de Harler severo cuando no está trasplantado de pequeño, en la enfermedad de Hunter neuropática, que son un 60-70% de los chicos con Hunter, según las series, van a tener esta afectación neurológica. La enfermedad de Sanfilippo, que es una enfermedad neurodegenerativa, de la cual yo no voy a hablar porque hay una ponencia después sobre la enfermedad de Sanfilippo, y los casos de enfermedades LAE cuando no están trasplantados o no llevan terapias adecuadas. Esa es una diapositiva, bueno, un resumen de los pacientes que hemos visto en los últimos 5 años, para que veáis que los MPS1, cuando están trasplantadas de pequeños, que son los primeros 8, pueden tener un coeficiente completamente normal. Luego hay unos que tienen una discapacidad un poco leve, trastorno de aprendizaje, trastorno atencional, y suelen ser niños o que se han trasplantado más adelante o que han dado problemas durante el trasplante y ha alargado la implantación del tejido pues más de 1 año o 2. Y luego hay 2 pacientes con una discapacidad severa, pero porque tenían otros síndromes asociados y no se llegaron a trasplantar. Como veis, los pacientes con Hunter, pues el 70% tienen una enfermedad severa neurológica. Los enfermedades con Sanfilippo, pues todos, evidentemente. Y los pacientes con Morquio, ninguno de ellos tiene discapacidad. Y los pacientes con Marotola tampoco. Y los pacientes con SLAE, pues uno tiene una discapacidad leve, es pequeñito, tiene un retraso, y los demás un poco más severa. Entonces, ¿por qué ocurre esto? La causa principal de afectación primaria, de que haya problemas en las neuronas, es el acúmulo de heparansulfato. Entonces, el heparansulfato es uno de los causantes primarios, luego desencadena otras cosas, y como veis, el heparansulfato es el que se metaboliza por el enzima que es deficitario en la enfermedad de Sanfilippo, y también se acumula en las enfermedades de la MPS 1, 2 y 3. ¿no? Todas las que tienen afectación neurológica primaria es porque se acumula heparansulfato, entre otras cosas. Pero el heparansulfato es uno de los culpables. ¿no? Y aquí un poco veis un poco lo mismo. ¿no? Esto ya lo presentó antes Mónica, para que veáis que las que están en verde son las que pueden tener un fenotipo neurológico y son las que van a acumular heparansulfato. Cuando este heparansulfato se acumula porque no se puede degradar, se acumulan además porque el lisosoma no funciona bien, y como no funciona bien, pues acumula otras sustancias que debieran limpiarse, se acumulan gangliósidos, se acumulan otras proteínas que son tóxicas, tanto sobre todo para las neuronas en este caso, pero también afectan después a la sustancia blanca y afectan a otras funciones de las células neuronales. ¿no? Entonces, esto acaba pues, en el deterioro de las células del cerebro, y que el cerebro se vaya atrofiando, la sustancia blanca también, y todo el cuadro neurodegenerativo. Y otro proceso muy importante que cada vez está obteniendo más relevancia en la afectación neurológica es la parte de la inflamación. Cuando las neuronas no están bien, envían unas señales, los propios glucosaminglicanos a veces envían estas señales que no están bien, y entonces se pone en marcha por otras células del sistema nervioso que son como reparadoras unos mecanismos para intentar compensar este no estar bien y esta inflamación. Pero lo que hace es acabar enviando agentes antiinflamatorios, se ponen en marcha cascadas que lo que hacen es acabar empeorando toda esta situación de inflamación que va haciendo como una cascada, se pone en marcha un montón de mecanismos que acaban afectando todavía más a las células y a la sustancia blanca.
Esta revisión la encontré hace poco y es un poco corroborar lo que todos pensábamos del heparansulfato. Pues aquí hacen estudios anatomopatológicos de pacientes con diferentes MPS y realmente cuantifican cuánto se acumula de heparansulfato, cuánto de gangliósidos y cuánto de mecanismos de inflamación y un poquito las diferencias, ¿no? Y realmente corroboran que en la enfermedad de Sanfilippo, por ejemplo, se presentan los acúmulos más severos en fases más tempranas. Entonces, por esta afectación primaria, pues lo que veremos será el retraso, será el deterioro neurológico en niños que han hecho alguna adquisición, normalmente las macrocefalias también, y los problemas de conducta o sueño que a veces son muy discapacitantes, ¿no? Y en la resonancia, a veces de entrada no son muy llamativas, pero poco a poco pues, se va perdiendo la sustancia blanca, que es la mielina, las células se van atrofiando y también vemos un aumento de espacios. No voy a hablar del Sanfilippo, pero simplemente os pongo esta para que veáis que la parte de la pérdida neurológica que tienen los pacientes puede ser diferente. Los niños con Sanfilippo tienen un desarrollo que puede ser normal los 2 o 3 primeros años y luego ya empiezan a perder las facultades cognitivas, el lenguaje y empeora mucho la conducta. Y en cambio en los pacientes con la enfermedad de Hunter tienen también una etapa que puede ser un poquito de desarrollo casi normal, con un retraso del lenguaje, pero luego se estancan y no, ni ganan ni pierden, se quedan como estancados y luego empiezan a perder. No hacen como una subida, sino que realmente hacen una fase de plató durante varios años antes de empezar la pérdida y entonces también pierden facultades motoras. Los chicos con Sanfilippo, por ejemplo, las facultades motoras las pierden muy tarde, pueden caminar hasta que son muy mayores, pese a estar con problema de cognitivo grave, y en cambio los chicos con Hunter hacen una pérdida al mismo tiempo, tanto motora como cognitiva. Los problemas de conducta son severos y en algunas de las MPS, sobre todo en la 3, pero también en la 2, y son una de las cosas, junto con el sueño, que más interfiere, ¿no?, en la calidad de vida de las familias con estos pacientes. Y muchas veces este trastorno de conducta va ligado también a trastornos de sueño, ¿no? Trastornos de sueño que son primarios por la afectación neurológica, pero también porque pueden tener dolor por la noche, porque pueden estar inquietos, porque algunos pueden ser crisis, pero no es lo habitual, porque, bueno, por un montón de factores que puede hacer que empeoren estas circunstancias y, como luego veremos, es importante reconocerlas, interrogarlas y mirar si podemos mejorar alguna de ellas. La parte que ya no es más primaria, la parte que os he comentado que es secundaria, la alteración en otros tejidos, son la compresión medular, el túnel carpiano y la hidrocefalia. Ya sabéis que soy una defensora de buscar las hidrocefalias. El túnel carpiano, creo que comentó ya algo Mónica, ¿no?, es la compresión del nervio mediano en la muñeca por depósito de glucosaminoglicanos, y en este estudio, por ejemplo, de mucopisacaridosis, de 48 pacientes, 46 tenían ya un túnel carpiano a la edad de entre 2 y 3 años, o sea, muy pequeñitos. Y en estos hacen un estudio retrospectivo de pacientes con MPS1, revisan unos 800 de una base de datos de la industria, y en 300, los 300 que se estudiaron tenían un túnel carpiano. Pensar que hace muchos años esto no se miraba, esto lo miramos desde hace unos años. Y en nuestra serie también todos los chicos, sobre todo MPS1 y MPS2 que miramos, están operados antes de los 4 años del túnel carpiano. La compresión medular, ya, bueno, comentó Mónica antes, puede ser por compresión porque hay depósitos de glucosaminoglicanos que estrechan el canal velular, o puede ser, como en el morquio, por la hiperlaxitud de la columna, y es importante ir haciendo un seguimiento clínico y radiológico para operarlos antes de que tengan una lesión que sea irreversible, ¿no? Y para eso pues tenemos mecanismos de ir haciendo unos controles periódicos. La hidrocefalia, que es como, yo creo y estoy convencida que está muy infradiagnosticada, es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo también porque hay obstrucción a la salida del líquido y puede ser causa de un deterioro un poquito más rápido de lo esperable. No son niños que hagan como los que tienen una hidrocefalia aguda, que les duela la cabeza, que se encuentren mal, sino que poco a poco algunos están muy poco sintomáticos. El fondo de ojo es muy difícil de valorar porque tampoco hay mucha presión a veces, y hemos visto en nuestra serie que es mucho más frecuente en la MPS2 y en la MPS6, ¿no? Aquí tenéis un chico que sí que hizo un dolor de cabeza agudo, es un chico con una MPS2 que hizo una hidrocefalia aguda y esto es después de operar, pero esta es una chica con una MPS6 que diagnosticamos la hidrocefalia a través de los signos radiológicos que habían ido cambiando. Hay unos signos radiológicos que te dicen que ese líquido no circula bien y después se intervino y se normalizaron los ventrículos y, bueno, y ahora está bien.
Ya sabéis que yo esto lo he presentado otras veces, ahora vamos a volver a revisarlo con más detalle y a escribirlo, pero vaya que en la serie que revisamos con compañeros de Madrid y Argentina, casi todos los chicos con MPS2 estaban, bueno, todos los de la estrellita son nuestros MPS2 todos llevan la válvula, y también chicos con MPS6 y MPS7. Con lo cual, un poquito como resumen, ¿no?, de esta primera parte, antes de pasar a la terapia, las MPS que tienen una regresión van a ser sobre todo la 2 y la 3, y la MPS1 cuando no está trasplantada en fases tempranas. El trastorno conducta va siempre muy asociado a esta pérdida de adquisiciones, y después la médula y el túnel carpiano suelen ser más de las que tienen menos afectación neurológica primaria. Y por último, acordaros de ir revisando siempre o de vez en cuando el que no pueda haber una hidrocefalia. Entonces, ¿cómo podemos tratar, ¿no?, estos pacientes? Evidentemente necesitan, y ya se ha comentado varias veces durante el día, del equipo multidisciplinar. Los problemas neurológicos no van solos, van en el conjunto de niños. Si hay que operar, hay que tener cuidado con la vía aérea, hay que tener los anestesistas expertos en esa vía aérea, tienen que pasar un checklist, ¿no?, con el anestesista de cómo está el corazón, cómo es la vía aérea, cómo están los pulmones, etcétera, antes de poder anestesiarlos. Si hay que operarlos, si se puede, pues juntar cirugías en una misma anestesia, etc. Y después todos los especialistas que veis aquí que van a ser necesarios para tratar los diferentes problemas, ¿no? El neurocirujano o cirujano, depende del sitio, para la columna lumbar el traumatólogo, y para el túnel carpiano, bueno, el neurólogo para la epilepsia, los nutricionistas, etcétera, etcétera. O sea, esto tiene que ser valorado en un equipo y siempre, y acordaros que ahora en los equipos multidisciplinares tenemos cada vez más el papel de la enfermera gestora, que es un poco la que coordina, la que se preocupa de que todo esté en orden, la que nos ayuda y es como el eslabón entre los médicos y las familias, ¿no?, que creo que cada vez tiene un papel más importante. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los problemas de conducta? Evidentemente es difícil porque muchas veces son en chicos que tienen además una discapacidad intelectual, con lo cual no les puedes preguntar muchas veces qué pasa, pero hay que desde luego descartar que no tengan problemas de dolor a nivel de las caderas, a nivel del abdomen, que no tengan problemas de oído, que descansen bien, que no tengan una hidrocefalia, que es también un criterio, y que sobre todo que duerman bien, ¿no? Y hay que intentar, antes de medicarlos, pues hacer intervenciones en el entorno, ¿no? Intentar ponerles rutinas, tenerlos en entornos conocidos, no ponerlos en situaciones que los estresen, protegerlos, ¿no?, de si tienen una rabieta o se ponen agresivos, pues que el entorno no sea peligroso para ellos. Y si se puede, de alguna manera, con pictogramas o con no se pueda, pues intentar mejorar la comunicación y sobre todo premiar cuando cuando se portan bien, ¿no?, que esto sí lo entienden. Los tratamientos farmacológicos, que ayer en las consultas que hice algunos me preguntabais, no siempre es fácil porque los tratamientos no funcionan todos para los mismos chicos, aunque tengan la misma enfermedad. No hay ninguno que se diga este es efectivo. Y diferentes pacientes responden de formas diferentes, ¿no? Y además, y como hablamos ayer con una familia, al cabo de un tiempo se vuelven tolerantes, les ha ido muy bien el fármaco y el fármaco deja de funcionar y entonces tienes que empezar a hacer cambios, unos cambias y está peor, luego cambias y entonces está mejor un tiempo, luego asocias dos, y eso es tener un equipo que esté muy cercano para poder haciendo estas cocinitas, que además si vais a diferentes centros veréis que cada uno tenemos más cariño, más seguridad en unos fármacos y otros en otros, con lo cual unos empezamos por unos y otros empezamos por otros, pero bueno, acabamos un poco dando la vuelta a toda la lista. Para los problemas de sueño, pues lo mismo, ¿no? Intentar mejorar el entorno después de descartar otras rutinas. Y aquí sí que se vio en un estudio también en pacientes con Sanfilippo, porque son los que tienen más problemas de sueño, que sus niveles de melatonina en fases ya avanzadas de la enfermedad son muy bajos, por lo tanto la melatonina a dosis altas pues siempre hay que probarla porque puede ser, al menos durante un tiempo, un factor que les ayude a dormir mejor. Entonces, como introducción un poco a lo que comentará Inés después, de momento como terapias específicas tenemos la terapia reemplazo, que ya os va a hablar, del trasplante de progenitores para la MPS1, que también os hablará ella. Pero la terapia en reemplazo tiene unos problemas que sabéis que es que no atraviesa la barrera hematoencefálica, como estamos hablando de la parte neurológica, con lo cual se está llevando a cabo muchas investigaciones para ver cómo se puede llevar la terapia
al sistema nervioso, ¿no? Aparte de las terapias génicas que os hablarán después, ¿eh? La terapia génica va a ser también pues una gran aportación cuando esté bien y cuando funcione. Os va a hablar más Inés, con lo cual yo me voy a centrar un poquito en la terapia de reemplazo, que se han hecho muchos intentos por hacer que la terapia de reemplazo llegue al sistema nervioso. Y bueno, estas otras terapias que os hablaré ya después. ¿Cómo se puede llegar a una terapia del sistema nervioso, ¿no? Tanto génica como enzimática en este caso? Pues el sistema nervioso está cubierto de una barrera hematoencefálica que nos protege de agresiones, nos protege de agentes externos, nos protege de todo, pero que si tienes una enfermedad del sistema nervioso, sea que sea, te protege también de que lleguen medicinas. Con lo cual es buena, porque nos ayuda si estás bien, pero si estás mal no. Pero esta barrera tiene unos canales, porque el sistema nervioso y el cerebro necesitan nutrientes, necesitan hormonas, necesitan proteínas, necesitan células, con lo cual él ya tiene unas barreras. Lo que se está intentando con la terapia enzimática modificada es utilizar alguna de estas barreras para atravesar el sistema, para que el medicamento atraviese, ¿no? La primera opción que se trató y hace años fue pinchar directamente la enzima, y algunas familias de aquí lo habéis participado en nuestros estudios, pinchar directamente la enzima en el líquido que lo rodea el sistema nervioso, ¿no? Y se ha probado para todas las MPS y esto no ha dado resultado. Sí que se ha visto que bajan los marcadores, baja el heparansulfato, o sea, el de enzima llega, pero probablemente las cantidades no son suficientes para que eso tenga un efecto en el desarrollo neurológico de los chicos. Con lo cual, como os comentaba, la segunda opción es intentar utilizar los canales. Hay unos grupos que están estudiando el paso de nanopartículas, que son unas partículas pequeñitas que llevan la enzima dentro y que atraviesan muy bien membranas, que esto está en fase preclínica y todavía no ha pasado a la clínica. Y en fase de ensayo están estas dos moléculas que sabéis para MPS2, que están en España, ¿no? Que son una aproximación parecida, que lo que hace es utilizar el receptor de la transferrina, uno es con una vesícula por ingeniería y la otra es con un anticuerpo, y que con esto el enzima atraviesa la barrera y en teoría llega a las neuronas, ¿no? Los ensayos están en marcha para chicos con enfermedad de Hunter entre 2 y 18 años y evidentemente es contra placebo. Y por último, como yo sé que Inés no va a hablar de esto, me parece, os pongo una diapositiva de algunas de las moléculas que han ido sonando durante estos años, ¿no? Y a la genisteína no le he puesto, porque la genisteína sabéis mucho. Pero estas son las nuevas moléculas en las cuales vamos oyendo cosas en los congresos, siempre de momento están un poco atascadas. El pentosan polisulfato es un antiinflamatorio que se utilizó y fue efectivo para los pacientes con MPS1 para tratar la inflamación de las articulaciones, se inyecta en las articulaciones y mejora, pero claro, una cosa es que mejore y otra es cada cuánto te lo tienes que pinchar en una articulación. En modelo animal funcionó muy bien y en modelo humano ha habido 3 pacientes que les mejoró la articulación, pero de momento no, que yo sepa, no está en fase de comercialización. Fue un estudio con 3 pacientes y ya está. La triarosa es un azúcar que modifica la expresión génica de algunos genes en el núcleo de la célula que tienen que ver con los lisosomas y ayuda al mantenimiento de los lisosomas. Parecía muy prometedor también. Se propuso hacer un estudio multicéntrico que al final no pudo ser, pero sí que se ha probado en 15 pacientes con MPS3 y con administración de 15 gramos de trealosa una vez por semana. Y aunque sí que se ha visto que bajan un poco los niveles de paransulfato, probablemente no se ha visto ningún cambio clínico. Los pacientes reportaban mejoras subjetivas en la calidad de vida, pero esto pasa siempre que pruebas un medicamento, que solo por la ilusión de probarlo. Muchas veces esto es muy subjetivo, pero a nivel estadístico científico no se vieron cambios. Tampoco se sabe si es la dosis, probablemente eso es un azúcar que se consume enseguida, entonces dar una dosis muy grande una vez por semana pues no tiene mucho sentido. Si realmente funciona, habría que darla pues subcutánea varias veces al día o con una bomba para que los niveles de trialosa suban, porque una vez por semana dar semejante volumen de azúcar, El odiparcil es una molécula que limpia los glucosamínglicanos de la célula, es una molécula muy lipofílica y los limpia y los elimina por orina. Se ha utilizado para pacientes con MPS6 y está en ensayo para adultos y se ha visto que mejora mucho las opacidades corneales
mejora también las válvulas cardíacas y ayuda a quitar glucosamina glicanos y probablemente también del sistema nervioso, aunque se ha probado con pacientes MPS6 que no tienen afectación nerviosa, pero también les mejoraba la columna. El problema es que la eliminación de glucosamina glicanos en orina es tan grande que ha probado problemas renales y de momento está parado y están mirando a ver cómo seguir con el ensayo. Los pacientes siguen tomándolo por eso. Y por último, os pongo la metmorfina, pero hay otras sustancias que se están probando como moduladoras, como chaperonas, como sustancias que pueden aumentar la concentración de la enzima. Y la metmorfina está de moda también para muchas enfermedades neurológicas, además para la edad, el aging, ¿no? Para mejorar el envejecimiento. Es un antidiabético. Que tiene unas indicaciones para la diabetes y que también probablemente las dosis que se necesiten para ser efectivas en las enfermedades neurodegenerativas van a ser mucho más altas que las que se usan para la diabetes. De hecho, modelos animales ya están usando dosis más altas y no sabemos si eso va a ser posible de utilizar en humanos. Con lo cual les dejo, esta es la última diapo, ¿no? de un poco de resumen y de introducción a Inés, que hablará ahora de las diferentes terapias, de la terapia génica, la terapia enzimática, ¿no? Este es el gen que no funciona, por lo tanto no hay enzima en las células, se acumula y se ponen en marcha todos los mecanismos de inflamación y deterioro. Y bueno, esperemos que esto va a seguir para adelante, con lo cual esperemos que algún día los chicos estén al otro lado de la mesa con nosotros visitando y no tengan que estar siempre enfrente nuestro. Muchísimas gracias.